Antonio Mañas, y un jueves al mes tenemos el espacio dedicado a la historia de la educación, un espacio que hacemos posible, como digo, mensualmente, pues con la colaboración de nuestro buen amigo José Antonio Mañas, que lo tenemos ya aquí un mes más con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, y a todos los espectadores. Bienvenido al programa una vez más y Gracias. En este caso además acompañado pues por una invitada de lujo, una invitada de excepción. Ella es catedrática de Historia y Teoría de la Educación por la Universidad de Málaga y también es miembro asesor de ese comité de asesores del MAE, del Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre. Carmen Sanchidrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Qué bien tenerte aquí esta tarde con nosotros, ¿eh? Vamos a hablar con ella del personaje que hemos elegido con motivo también de ese Día Internacional de la Mujer que se celebraba ayer, 8M, pues una mujer que contribuyó y de manera además importante con su compromiso y con sus conocimientos pues en distintos aspectos, y luego pues lo conoceremos. Benita Asas, la maestra sufragista feminista Benita Asas, hablaremos de ella con la ayuda de Carmen Sanchidrián. Pero bueno, siempre elegimos un tema relacionado con objetos de la vida escolar, y en este caso ha elegido una serie de manuales en torno a la alfabetización. Sí, bueno, el tema de hoy trata sobre las distintas campañas de alfabetización que se han realizado en nuestro país históricamente, ¿no? Podríamos empezar pues, hablando de las campañas de la Segunda República, con las misiones pedagógicas, que intentaron pues, llegar a muchas aldeas y localidades de la geografía española y fomentar el uso de la lectura y enseñar a leer. Hoy nos vamos a centrar especialmente en una etapa de nuestra historia educativa que es la que va desde los años 50 hasta los años 70 durante la dictadura de General Franco. Y también vamos a hablar al final un poco de la alfabetización de ahora. Que es la digital. La digital, efectivamente, claro. Porque ahora los que no conocen mucho el tema digital tienen problemas. Si quiere ponemos un poco en contexto. Sí, mientras que estamos viendo distintos manuales y libros manuales dedicados a la alfabetización, que incluía tanto lectura como escritura. Efectivamente. Podemos empezar diciendo que una persona que era analfabeta es que no sabía ni leer ni escribir, aunque también estaban los semianalfabetos que sí sabían leer, pero apenas sabían escribir. Te voy a dar algunos datos sobre el índice de analfabetismo que existía en nuestro país. Fíjate, en 1850 el 75% de la población era analfabeta. Más tarde, en 1900, era el 50%. En 1930, el 30%. En el 59, el año que yo nací, era 15%. En el 70, cuando acaba la campaña, ya estamos en el 9%, pegó un salto bastante considerable esos años, y en 2017, que es el último dato que puedo decir fiable, estábamos en el 1,9% de población que aún no sabe ni leer ni escribir. Fíjate, ¿cuáles eran las razones por las cuales teníamos estos índices de analfabetismo en nuestro país? Pues básicamente eran las siguientes: la falta de escuelas, aunque se crearon muchas durante esa etapa, pero faltaban. Después el medio físico, la dispersión geográfica, la geografía, hay zonas del país donde la geografía impide pues, que los niños vayan al colegio. Después teníamos también la dispersión demográfica entre lo que es la ciudad y las aldeas, la diferencia estas dos zonas. También una asistencia escolar deficiente, es decir, los niños no iban al colegio porque imagina, cuando tenían un poquito de edad los ponían a trabajar, a los chicos y a las chicas igualmente. A lo mejor iban al campo, a ayudar a la familia. O en un negocio familiar, una carpintería o lo que fuera. También el tema de las restricciones económicas en la posguerra. Faltaban muchos medios después de la guerra civil. Y por último, podríamos decir la falta de maestros y maestras y el desprestigio que tenían. No estaban suficientemente bien valorados. Fíjate, después de la guerra civil se hizo la depuración del magisterio y muchísimas personas fueron apartadas de sus clases y bueno, se redujo mucho el número de maestros. ¿Cuáles son las soluciones que en esa etapa que hemos mencionado, del año 50 al año 70, puso en marcha el gobierno? Pues básicamente poner en marcha la ley de 1945, la ley de enseñanza primaria, después realizar un concurso de ideas para detectar las necesidades formativas y por último crear la campaña de alfabetización, que fue
desde 1950 a 1970, básicamente organizada en 2 etapas, ¿vale? ¿Cuáles son los datos más importantes? Pues fíjate, aquí tenemos, en el año 1953 se hizo un estudio cuáles eran las causas y quedaron 3 finalistas, 3 escritores finalistas, 3 grupos de trabajo. Y se publicó este libro, que es original, que recogía las causas y remedios del analfabetismo en España. Esto fue un poco la guía para todas las personas que después quisieron poner en marcha toda esta teoría. La campaña del 63 al 70 consiguió bajar el índice de analfabetismo en España hasta ese nivel que hemos mencionado, el 9%. Fíjate, porque lo hacían obligatorio. El que no tuviera una tarjeta que se llamaba tarjeta de promoción cultural en esa época no tenía acceso a las siguientes cosas. Fíjate, no podía acceder a lugares de alfabetización, no podía obtener el pasaporte o las licencias de caza y de pesca, no podía recibir pago u obtener préstamos, no podía obtener ayuda económica o indemnizaciones, ni recibir prestaciones de la Seguridad Social, y tampoco pedir becas para su hijo. O sea, fíjate, al final una serie de restricciones que o te obligaban, claro, a que la gente, o espabilabas fíjate, o te quedabas sin acceder a todo ese tipo de servicios. Oye, me llama mucho la atención este libro, dice Piloto, método de alfabetización por radio, de Editorial Santillana. Sí, tienes 2 que lo he puesto cerca tuya porque para mí que son de esos manuales de final, del final. ¿Y este de televisión? Por televisión. Se hicieron campañas de alfabetización. Estos libros son del año 67. Por radio y en televisión. Y eran como unos programas que se emitían y tú podías aprender a leer y te daban lecciones y hacían pruebas para escribir. Y estos 2 que tengo aquí, que también han salido en las imágenes, es una cartilla muy utilizada para adultos, que es esta de Darío Mistral, se utilizó muchísimo, y este es un primer libro de Adolfo Maillo para neolectores, es decir, personas que empezaban a leer. Qué interesante, ¿no? Conocer al final todo este proceso en distintas etapas, ¿no?, que se ha realizado en nuestro país, y también, yo creo que incluso nosotros cuando estudiábamos, por lo menos yo lo recuerdo así, también se analizaba el progreso y el desarrollo de un país en función del porcentaje de alfabetización entre su población que había, ¿no? Claro. Y es verdad que los países más pobres normalmente eran los que tenían un grado de alfabetización más escaso, el que tenía mayor número de personal, de ciudadanos analfabetos, ¿no? Claro, eso era uno de los objetivos que el régimen quería conseguir, que toda la ciudadanía tuviera el certificado de estudios primarios, para intentar igualarnos con Europa, ¿no? Claro. Eso mismo, y ya hilamos un poco con la última parte de este apartado, eso mismo ocurre ahora. Es decir, muchas personas, quizás las personas más mayores, los adultos, pues tienen problemas con el uso de las nuevas tecnologías. ¿La brecha digital? La brecha digital, efectivamente. Es como en aquella época el no saber leer ni escribir. Ahora mismo el no saber utilizar una firma digital, no acceder mediante un teléfono móvil a tu vida laboral o a rellenar cualquier documentación para la Seguridad Social, para la empresa. Y fíjate, José Antonio, después de la pandemia, la cantidad de trámites que ya no se pueden hacer ni por teléfono, que hay que hacerlo todo online. Y incluso a la hora de a lo mejor tener una cita presencial, previamente tienes que solicitarla de manera online. Y la banca, por ejemplo, también lo está poniendo muy difícil para las personas que no saben manejarse. Hoy día casi todo se compra por internet, y la persona que no sabe manejarse en la página web, en las redes sociales, pues no puede. Y estos libros que estamos mostrando ahora mismo en televisión, en la pantalla, son algunos manuales que se utilizaron a partir del año 2000 para la formación de la ciudadanía. Hay distintos proyectos, está a la izquierda el proyecto Telecentro, que es a nivel nacional. Después está arriba el proyecto Guadalinfo, que es un proyecto que nace en Andalucía en el año 2003 y que se dedica a la alfabetización digital, pero también posteriormente al apoyo a las empresas, a la sensibilización de la ciudadanía en temas sociales, a la promoción del entorno en el que están ubicados, etcétera, etcétera. Y ahora mismo cuenta en Andalucía con 756 centros, más 67 centros que se llaman CAPI, que están en las barriadas más pobres de las ciudades, y después otros 25 que están en otras comunidades.
Pues sin duda ahora importantísimo la alfabetización digital, sobre todo para ese colectivo de mayores, que algunos ya sí que tienen ciertas destrezas y se manejan muy bien con esto de los móviles y el ordenador y el WhatsApp, las tablets, pero sí es verdad que un amplio número de mayores de nuestra sociedad pues tienen esa barrera, ¿no? Esa brecha digital y es cierto que muchas veces lo pasan muy mal, ¿no? Porque le llegan mensajes que son confusos, que dicen, y si pincho aquí estaré siendo objeto de una estafa, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo me imagino esas personas mayores que hoy día tienen este problema, las llevo a los años 60, 50, a aquellas personas que no sabían leer ni escribir. Y a lo mejor firmaban un contrato sin entenderlo bien. Sin entender nada de lo que estaban haciendo. Por eso quería hoy hacer ese paralelismo entre esas dos situaciones que se vivieron en este país y las que estamos viviendo ahora. Pues fíjate, pasamos al siguiente tema de la tarde, pero antes de pasar a ese tema y de hablar de Benita Asas, de esa maestra, pedagoga, sufragista, feminista de nuestro país, a mí me gustaría preguntarle a Carmen Sánchez Idrián, al hilo de lo que estamos hablando en esta primera parte del espacio. Yo creo que el mes pasado me parece que dimos algún pequeño apunto de reflexión. Yo me he fijado que incluso en la sociedad actual, en nuestro país, no sé si comparte esta opinión, Carmen, que hay gente que incluso está muy preparada en cuanto a currículum, que tiene pues estudio universitario, algunos incluso algún máster, y sin embargo yo he detectado que, no digo todos los jóvenes, ¿vale?, pero sí que gente joven que tiene incluso estudios universitarios y de alto nivel y no saben leer, les cuesta trabajo leer en público. ¿Eso a qué se puede deber? No sé si tú tienes una explicación, ya que has estado tantos años vinculada a la universidad, porque lo del tema de las faltas de ortografía, pues quizás hay una explicación que es abreviar los WhatsApp, pero el tema de no saber leer, ¿eso a qué se puede deber? Yo creo que es una habilidad y como todas las habilidades hay que desarrollarla y hay que trabajarla. Entonces, probablemente estos jóvenes hayan desarrollado más otras capacidades, pero la capacidad lectoescritora no. Esa comprensión a la hora de leer y entender lo que estás leyendo y darle esos matices que tiene la lectura. Además es que la comprensión lectoescritora es absolutamente básico para cualquier ámbito de la vida. Te vayas a dedicar a lo que te vayas a dedicar, vayas a leer en papel o vayas a leer online, pero la capacidad lectoescritora desde luego tiene que ser uno de los focos de todo el sistema educativo, porque además aprender a leer no es solamente aprender a descifrar los signos, a decir cómo se pronuncian los signos, sino que es aprender a leer, es aprender a comprender y además debería ir el siguiente, no se llega totalmente a aprender nunca y va unido luego a desarrollar el gusto por la lectura y la lectura como un medio que nos conecta con todo el mundo de la cultura, nos interese lo que nos interese. Entonces es muy importante. Muchas gracias por compartir con nosotros también ese punto de vista tuyo, Carmen. Y ahora sí que vamos a hablar de Benita Asas, pero antes también otra reflexión. Hoy el día está de reflexiones. Ayer celebrábamos el 8M, el Día Internacional de la Mujer. ¿De dónde viene esta conmemoración, esta efeméride, el origen, ¿no?, de esta celebración del 8M, de un día reivindicativo, sin duda? Bueno, empezó fijándose un día para reivindicar sobre todo el papel de mujeres corrientes, por decirlo de algún modo, el papel de las mujeres en general, pero no de unas cuantas destacadas que habían surgido, y a partir del año 75 fue cuando la ONU declaró el Día Internacional de la Mujer y desde aquel día se viene celebrando en todo el mundo. Carmen, los años de actividad de esta maestra y de esta sufragista y feminista Benita Asas coinciden con unos años muy importantes, muy relevantes en la historia de la educación, en la historia de la infancia, en la historia de las mujeres también. Sí, el primer tercio del siglo XX es absolutamente básico para entender nuestro mundo de hoy, porque, como antes ya ha dicho José Antonio, España estaba con un retraso secular en la educación y de algún modo los sucesivos gobiernos empiezan a plantearse que hay que hacer cosas para que, pues cuando España tenía casi 2/3 de la población analfabeta, había países de nuestro entorno que estaban aproximadamente en un 10%. Entonces la situación era realmente
de vergüenza, ¿no? Por decirlo de algún modo, comparado con nuestro entorno. Entonces se empiezan a tomar determinadas medidas para mejorar la educación, se toman medidas para mejorar la situación de la infancia, por ejemplo, empiezan a aparecer los primeros tribunales tutelares, y se empiezan a hacer cosas por mejorar también la situación de la mujer. Entonces son unos años que, si no hubieran sido brutalmente interrumpidos por la guerra civil y todo el franquismo, si nosotros miráramos nuestra historia en perspectiva, veríamos que en ese primer tercio vamos mejorando significativamente. Y luego no hay un retroceso, porque ya casi sería imposible que hubiera habido un retroceso, pero sí que el avance empieza a ser mucho más lento. En vez de subir a un ritmo determinado, empieza mucho más pausado, mucho más lento. Oye, Carmen, ¿y las contribuciones principales, cuáles son las principales aportaciones que se le pueden atribuir a Benita Asas en cuanto a el desarrollo, ¿no?, educativo de nuestro país? Y especialmente en la promoción de la mujer. Pues vamos a ver, yo creo que es que si se habla de hoy, que es día 9, hoy es 9 de marzo, del movimiento feminista en España, habría que hablar de esa primera ola. Ella era de Bilbao, ¿no? Era de Bilbao, nace en 1873. Sí. 1873, y desarrolla lo que es su vida profesional, pública, de difusión en esos primeros 30 años. Porque luego con la guerra civil, bueno, se jubila, va a dejar la educación, vuelve a Bilbao y prácticamente no sabemos nada de ella ya. Pero son esos primeros 30 años. Entonces, sus aportaciones están vinculadas al movimiento feminista, que por cierto hay grupos del movimiento feminista que no hablan de ella porque... Esta foto es muy significativa. Sí. Aquí vemos también, creo que con Clara Campoamor, ¿no? Sí, sí, es que estuvo con todas. Es que es un grupo, porque vamos a ver, Benita Asas era maestra, ella era maestra de párvulos. Durante todos estos años ella es una maestra que está trabajando como maestra de párvulos en un colegio de Madrid, que es uno de los primeros colegios de Madrid donde se implanta la enseñanza graduada, que una de sus aportaciones es la defensa pública, constante y activa de la enseñanza graduada. Otra de sus aportaciones va a ser ella era maestra de párvulos. Entonces, si la educación estaba mal considerada o poco considerada, la educación de los párvulos, la educación infantil, estaba peor todavía. Entonces ella reivindica el papel de las maestras de párvulos y el papel de la educación infantil, de empezar la educación de los niños cuanto antes. Entonces ese sería otra de sus aportaciones. Y la tercera estaría vinculada al movimiento feminista. Y lo que antes empezó a decir era que a veces cuando se estudia el movimiento feminista no se incluye a Benita Asas por... bueno, pues algunas de ellas por considerarla demasiado conservadora, porque Benita Asas va a pertenecer a un tipo de, no sé cómo decirlo, un tipo de maestras, podríamos decir, es difícil usar los términos para que se entiendan, para definir una persona de hace 100 años, ¿no? Pero sería una mujer socialista, católica, pero luchadora, incansable por los derechos de la mujer. Hay que verlo en la perspectiva también, claro, de la época en la que le tocó vivir. Claro, de hecho, en los años, la segunda parte de la segunda década del 20, se intentó crear una asociación que unificara a todas las corrientes feministas que había de la época, y no se logró. No se logró porque no se pusieron de acuerdo, y de hecho acabaron surgiendo cuatro asociaciones, una vinculada sobre todo al libre pensamiento, anarquismo, otra claramente católica, surgió otra cercana al socialismo, y luego salió la asociación en la que Benita Asas tuvo un papel fundamental, porque la presidió durante muchos años, fue la directora de su periódico, que era la Asociación Nacional de Mujeres Españolas.
El papel también, para terminar ya esta segunda parte de nuestro espacio, el papel que jugaron las maestras en el movimiento feminista, Carmen. Pues yo creo que es un papel muy importante porque tenemos que tener en cuenta que a finales del 19, principios del 20, casi las únicas mujeres con estudios y con capacidad de, por decirlo de algún modo, de hacer oír su voz. Muchas de ellas van a hacer oír su voz de forma escrita, es decir, la escritura es fundamental para ellas. Por eso Benita Asas, la mayor parte se conservan todos los artículos que fue publicando en distintas revistas, porque el publicar esos artículos era la forma de hacer oír su voz, lo mismo que él crear asociaciones era la forma de ponerse entre ellas en contacto y poder compartir sus ideas. Entonces, muchas de las maestras, muchas de las mujeres más importantes de esos 30 años, que las conocemos por otro tipo de cosas, ellas habían estudiado magisterio, entre otras razones porque hasta que en 1910 las mujeres no pueden acceder libremente a la universidad, casi el único estudio que era aceptado para las mujeres era el ser maestras. Entonces, pues podríamos decir muchas, desde Carmen de Burgos, Pilar San Juan, la malagueña Suceso Luengo o Benita Asas, todas ellas son maestras que escriben y que tienen un papel importante en la sociedad de su época. Cuestionaban a través de sus reflexiones por escrito pues lo establecido en esa época y en cierta forma revolucionaban lo establecido a través de esas reflexiones, ¿no? Reivindicaban, agitaban, eran agitadoras sociales. Estas primeras mujeres, bueno, hay distintas corrientes, pero estas, la corriente feminista, por ejemplo, en Inglaterra había sido una corriente un poco vista desde aquí, se consideraba un poco violenta, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, las feministas españolas, hay algunas que se centran más en la defensa del sufragio, otras defienden más, se acentúan más los derechos en educación, tal. Pero en general son o pueden ser calificadas como unas sufragistas posibilistas, es decir, dentro de lo que se podía pedir, dentro de su contexto, intentaban mejorar y de hecho lo consiguieron, el derecho al voto se consiguió, mejorar los derechos y los deberes de las mujeres. Bueno, muchas gracias, Carmen, quédate aquí con nosotros porque después de hablar de Benita Asas y de toda esa época y esa lucha que hubo, pues vamos ahora a hablar del estudio del vapor a través de una serie de instrumentos que tenéis en el Museo Andaluz de la Educación, allí en Alhaurín de la Torre, y de elementos también que tenemos, instrumentos que tenemos aquí. Cuéntanos. Muy bien, sí, pues en la parte última del programa vamos a intentar hablar del vapor y sobre todo de las máquinas de vapor, ¿no? La máquina de vapor no es más que un motor de combustión externa que convierte energía térmica en energía mecánica, los motores de vapor se empiezan a estudiar en el siglo XVIII y se perfeccionan en el siglo XIX, ¿no? La primera máquina de vapor que se tiene constancia es la eolípila, que la tenemos aquí, una réplica, que la descubrió, ahí la tenemos el dibujo, otro modelo, que la ideó Herón de Alejandría en el siglo I. Alejandría era una provincia romana y, bueno, de alguna forma puso en marcha este tema. Estas que estamos viendo imágenes, mostramos las dos eolípilas que tenemos ahí en el museo, una vertical y otra horizontal, que ahora vamos a intentar poner en la operativa. Después tenemos detrás una serie de máquinas para generar vapor. El vapor se utilizaba en muchísimas aplicaciones, pues químicas, de tejido, etcétera, etcétera. Y incluso con un vapor especial, que era con el alcohol y tal, tenemos las destilaciones, ¿no? Y tenemos también una máquina, a continuación, una máquina para destilar licores, ¿no? Sí. El anís, en fin, las distintas alcoholes blancos, ¿no? Estas son máquinas de generar vapor. A continuación vamos a ver en el vídeo una maqueta educativa sobre una máquina de vapor. Una máquina de vapor básicamente tiene las siguientes partes, la vamos a ver ahora. Una caldera
donde se mete combustible, que puede ser carbón o puede ser madera. Ahí en esa caldera va creciendo el vapor de agua hasta que llega un momento en que en un cilindro donde hay un pistón, pues empieza a moverse horizontalmente el pistón y transmite el movimiento a un dispositivo que se llama mecanismo de biela-manivela. Esto es lo que tenemos, un serpentín, que también se utiliza para los licores, para el anís. El rute, hay uno bastante interesante, sí, ¿no? Esta es la maqueta educativa que tenemos y la vamos a hacer girar para que se vea el movimiento, y lo que tenemos arriba es un elemento de seguridad, que son las esferas de Bath. Este modelo es el de James Bath, que fue el que se perfeccionó a finales del siglo XVIII. Como decíamos, esa máquina de vapor después se conecta pues a cualquier dispositivo, ya sea para organizar movimiento o si se conecta a una dinamo para generar electricidad. La máquina de vapor es la herramienta fundamental de la revolución industrial. Crea energía y medios para mover bombas, locomotoras, motores marinos, etcétera, etcétera. Fíjate cuántas aplicaciones, ¿eh? Sí, sí, todas. Toda la primera revolución industrial es del siglo XIX, sí, está basada en esos elementos. Hasta que más tarde, a finales del siglo XIX, 1890, hasta 1930, están apareciendo ya los motores de combustión interna, basados en derivados del petróleo, o los motores eléctricos que aparecen ya a principios del siglo XX. Esta es una maqueta que tenemos de Vilesco, de una casa alemana. Eso es un juguete. Eso veo, por la caja tiene toda la pinta, sí, pinta, ¿no? Pero fíjate qué juguete, sí, de los años 40, 30, 40, aunque se sigue vendiendo todavía. Sí. Y tenemos lo mismo, tenemos la caldera y lo tenemos, y a continuación la conexión con el pistón, la biela manivela y el rotor. Bueno, pues yo lo que quiero que hagamos un experimento aquí en vivo, bueno, pues sin que estalle el plató, eso sí. No va a estallar el plató. Vale. Vamos a encender... Y que nuestra vida, ni la de Carmen, tampoco... No va. Vamos a encender la eolipila. Sí. Aquí con ¿el nombre es? Eolípila. Eolípila. Sí. A ver si somos capaces de encender. Yo creo que ha encendido ya, ¿no? No, todavía no, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Es que hay mucha luz. ¿Sí? Sí, se ha encendido. Sí, veo la llamita. Entonces, lo que está haciendo ahora mismo es calentando el agua que está debajo. Entonces va a empezar a hervir ese agua y se va a producir vapor. Ese vapor va a subir hacia esos dos brazos que están formando 180 grados cada uno, sí, y van a empezar a girar. Y van a empezar a girar por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Esperemos que empiece. Yo creo que está encendido. Sí, no, está encendido, sí, porque se está viendo la llamita. Tenemos que haber encendido un poco más Mira, si te parece, mientras que esto empieza a funcionar, vamos a ver un vídeo de este otro, otra, efectivamente. Y así vamos esperando a que se caliente. Sí, el agua. Empieza a hervir. Venga, vamos a ver el vídeo, compañero, que es el 4, el vídeo 4. Sí. Y nos explica un poquito esta pequeña máquina que lo tenemos ahí, sí, en imagen. Esta pequeña máquina también es de la casa Vilesco y realmente lo que es una calderita donde hemos puesto agua que con una vela se calienta, empieza a hervir, y fíjate que tiene un pistón y ese pistón alimenta un mecanismo de biela manivela que empieza a girar. Esto es un juguetito para los niños. Esto no se ha apagado. Y fíjate, con una simple vela, cómo se activa todo el mecanismo. Sí, claro, tenemos que esperar, no lo hemos hecho en directo porque tarda aproximadamente unos 7-8 minutos hasta que coge la caldera, sí, coge presión. Es como si fuera una olla express. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella olla express que teníamos en las casas nuestras. Sí. Yo es que soy enemigo de la olla express, no me gusta la olla express. No la olla express lo que hacía era, aumentaba la presión, la temperatura, aumentaba la presión. Y te acuerdas que tenía un chirimbolito por el que cuando la presión interior era muy alta, para que no estallara, empezaba el chirimbolo a girar muy rápidamente, sí, ¿no? Y empezaba, ya está aquí el agua hirviendo y si todo va bien, dentro de unos momentos empezará a girar. A girar, sí. Se supone que ella sola, si todo va bien.
Ya está girando, ¿eh? Ya está sí, girando. Ya empezará a girar. Mira, mira, mira. Ya quiere moverse. Ya quiere moverse. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues ya tiene que empezar. Ahí está, ya está, ya está. Ya está, mira, ahí. Bueno, 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 esto merece un aplauso. ¡Conseguido! Prueba superada. Prueba superada. Esto lo inventó un señor en el siglo I. Sí, en el siglo I. En Alejandría, una provincia romana en Egipto. Esta sería una máquina de vapor muy Era un elemental, juguete. Bueno, aquello era un divertimento. Sí. Imagínate a los romanos cuando le ponía esta maquinita. Llegará un momento en que ya el agua se reduzca a cero, ¿no? Claro, cuando va el agua, está líquida, se empieza a convertir en vapor o se acaba el combustible, en deja este caso, de girar. alcohol, o yo apago el fuego, sí. Pues la máquina deja de... Se frena. Yo creo que esta es la primera vez que sale... Sí, 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 oye, me encanta, ¿eh? Yo lo voy a poner todos los días aquí para que no ambiente la tarde. Bueno, Carmen Sánchez, muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Ha sido una suerte contar contigo esta tarde y José Antonio Maña, nos vemos ya en el mes de abril. Bueno, cuando tú quieras, tú mandas. Una vez al mes de aquí te esperamos. Encantado de venir, este es tu programa.